Ahí Sí, está. un poco más centrado ahí. Sí. ¿Sí? Así, así. Bueno, ¿qué número de... ¿Ya hiciste otras entrevistas en esta serie? Sí, llevo 6. Llevo 6 ya. Perfecto. ¿Siempre periodistas Pues o no, tú? mira, hay de todo un poco. Tengo una charla con un guitarrista guatemalteco muy famoso, muy querido también aquí en Guatemala. Tengo con un colega que es periodista, pero al mismo tiempo ve muchos temas de tecnología. Con una doula Mm, también, digamos. Sí, intento buscar como la rareza, además del periodismo también. como dice Julio Villanueva Chan, de cerca nadie es normal. Entonces, Claro. si la sabes, si vos que sos un buen entrevistador sabés buscarla, raros somos todos. Y en esta época de cuarentena, más todavía. Sin duda, sin duda. Bien, pues muchas gracias Roberto y gracias a quienes ya se conectaron. Esta charla un poco sorpresiva, digámoslo así, con el maestro Roberto Herscher. Eh, Voy a presentarlo, aunque por supuesto que él es alguien que no lo necesita, pero para quienes todavía no lo conocen, Roberto es periodista, es sociólogo, es maestro de periodismo narrativo y autor de 3 libros, hasta donde yo estoy actualizado: Los viajes del Penélope, Periodismo narrativo y El arte de escuchar. Así Sí. que bienvenido Roberto, gracias por este espacio, por este tiempo y cuéntanos primero cómo estás, cómo te estás llevando con la pandemia. Em, Bien y mal. Yo creo que espero que todos, si alguien dice que todo está bien, está loco o no está en este mundo o está totalmente desconectado de lo que le pasa a los demás. Y si alguien está todo mal y nada bueno, es una pena, porque yo creo que inclusive con dificultades hay al menos una pizquita de algo que es útil, aún en medio de la angustia de estos tiempos, de esa obligación de parar y ponerse a pensar en que esto nos ha parado en seco. Esto es como cuando Mafalda decía, paren el mundo, me quiero bajar, ¿no? El mundo se ha parado. Y, y entonces de alguna manera, digamos, todos nos hemos parado a pensar, bueno, y que, digamos, esa rutina, ese día a día de salir, de volver, de estar como el hámster dando vueltas en la ruedita, eh, y decir qué estamos haciendo cada uno individualmente y también qué estamos haciendo colectivamente. Y digamos, y en nuestra profesión, qué estamos haciendo como periodistas. Entonces, Claro. en mi caso, yo creo que es esa combinación, la angustia, la dificultad. Yo tengo familia lejos, vivo con mi pareja y con su hija y con nuestro perrito en Santiago de Chile. eh, y, pero tengo a mi padre murió hace muy poco, mi madre vive sola en Buenos Aires, mi hermana está a cargo de ella, mi hijo vive en Costa Rica, eh, tengo amigos en, en todos lados, y entonces es estar conectado pero al mismo tiempo sin poder verse, ni encontrarse. Y por otro lado, eh, esto digamos, según cuál es tu oficio, tu profesión, realmente cambia mucho, ¿no? Ujú, claro. Eh, si sos un
músico, si sos una actriz, si sos alguien que necesita el contacto con el público, ya sea, digamos, en un escenario o juntarse para hacer algo colectivo, esto es un desastre. Lo mismo que cantidad de gente que no... Realmente el tema, lo que dicen que la solución es el teletrabajo, hay algunos trabajos que permiten el teletrabajo, otros no. Claro, Y, digamos, la enorme crisis económica, social y, digamos, en donde está, digamos, cada uno de nuestros países que, digamos, que estaba en un nivel de hace 100 años en vías de desarrollo, nos fuimos 3 escalones para abajo. claro. Entonces hay en esto, yo personalmente tengo la suerte que lo que hago es enseñar y no es lo mismo, pero estoy enseñando eh, a distancia y escribir y estoy retomando y haciendo proyectos que tienen que ver con cosas que no requieran de nueva reportería, de nuevo salir a la calle. Pero, digamos, porque ese es el tipo de escritura que estoy haciendo yo ahora. Pero si tuviera que cubrir lo que pasa día a día en nuestro gremio, hay periodistas que se juegan la vida o que son jóvenes y salen y se contagian, pero vuelven a sus casas y están con sus padres o sus abuelos y el trabajar significa traerle el virus a la familia. Claro. Todo está muy, muy complicado. Sí, precisamente esta mañana leía un artículo de Caparrós y él mencionaba eso mismo que tú dices sobre, bueno, no lo dices tú con esas palabras, pero él decía, tengo miedo en Barcelona, que él está en Barcelona, y tengo miedo en Argentina, donde está mi familia. Sí. Bueno, y te pasa a ti, y me está pasando a mí también en la actualidad. ¿Qué provecho sacas tú del miedo, ¿no? De esta incertidumbre? Hay una cosa que nos pasa a los que nos comunicamos y contamos historias, es que eh, esta es la primera, no es la primera pandemia, digamos, ha habido fiebre amarilla, ha habido la peste de los ingleses, la peste del francesa, la fiebre española. Los historiadores están recordándonos que hubo muchas, pero esta es la primera del mundo virtual, del mundo digital, Ujú. en donde nos, eh, nos está pasando algo parecido a los que vivimos en países muy distintos. Y muchas veces, eh, digamos, el tipo de problemas que tenían los franceses y los guatemaltecos y los de California y los de Chile eran distintos, ¿no? Cada uno estaba en sus problemas y en su mundo. Pero en este momento, de alguna forma a todos nos pasa lo mismo. Eh, y entonces tiene que, digamos, yo creo que hay como un interés por las historias, por un lado las historias personales, las historias de, por ejemplo, de enfermedad, de tener que ir a un hospital, las historias de la gente que está sola, las historias de la gente que no está sola, pero está encerrada con su agresor. Ujú. Las historias y las historias de los gobiernos, de cómo eh, cada gobierno se puede comparar con los otros enfrentado a algo muy parecido. Claro. Y eso también es el trabajo de fiscalización en este momento tiene que ver también con echar una vista alrededor y decir, ¿no? Cada uno dice yo estoy haciendo lo que puedo, pero ves al presidente del país de al lado y tal vez lo está haciendo mucho mejor. Eh, Ya. ¿no? Entonces hay toda una serie de cosas que tienen que ver
con esto de que esta vez el estar todos conectados y que no sea como cuando yo empecé a ser periodista, uno iba al kiosco de su barrio y lo que compraba son los diarios de tu país. Ahora vos tenés en tu pantalla, a la misma distancia que está el diario de tu país, están los diarios de todos los demás países y tenemos algo que yo siempre digo que es una ventaja que viene de un genocidio, que es la conquista de América, y que en este continente las cosas que nos pasan y que ahora podemos compartir las decimos en el mismo idioma. Esto viene de la, ¿no? de la Claro. masacre de las culturas y los idiomas indígenas. Pero después de vivir 18 años en Europa, también pasa lo mismo en cada país de Europa, pero cada uno lo dice en su idioma. Sí. Ujú. Claro. Ujú. Bien, vamos a retomar este tema, digamos, de las historias personales y de la necesidad que hay de estas historias que se están contando alrededor de esta crisis. Pero hablando de historias, tú llegas al periodismo de una forma muy particular, digamos. Pues, tú eres sociólogo y, bueno, está esa historia de tu viaje a las Malvinas Sí, que quisiera que nos sí, cuentes. O sea, sí, sí, sí. eso es una historia como tal. Eso es una historia y ese es mi primer libro. Eh, y que tardé muchos años después en parte, yo cuando lo presenté en el 2007, dije que era que tal vez sin saberlo, había estado 20 años trabajando como periodista para prepararme para saber cómo contar mi propia historia. Obviamente ahora digamos, una de las cosas que me ha ayudado también este encierro en una situación personal, psicológica y de compañía muy bueno, es que me permitió también centrarme en cerrar dos proyectos que tenía, uno de hace muchos años, que es un Mm, proyecto que viene de los 5 años que yo viví en Centroamérica, en Costa Rica y viajando por toda Centroamérica a principios y mediados de los 80, de los 90, en la época del final de las guerras y de la apertura de Centroamérica. Eh, y otro libro en donde soy el autor de dos de las crónicas, pero soy compilador de muchos otros, que es un mm, libro colectivo sobre cómo se llama Contar desde las cosas, cómo los objetos cuentan historias y cómo a partir de la descripción podemos acercarnos a- de, de forma muy directa a la sensibilidad de los lectores. Ese libro tiene que ver con uno de los elementos del periodismo narrativo, de la crónica, que yo creo que no se le ha prestado suficiente atención, que es el arte de la descripción. Eh, y entonces, digamos, estoy escribiendo cosas de muchos otros temas que no son mi propia historia personal, ¿no? Yo creo que el que solo escribe de lo suyo, tal vez más que periodista, es un memorialista. claro. ¿No? Lo que se llama autoficción o autono ficción. Pero yo en 1982, cuando acababa de cumplir 19 años y estaba saliendo del servicio militar obligatorio al que entré a los 18, me mandaron a pelear a la guerra de las Malvinas. Yo estaba haciendo digamos, el servicio militar, ni siquiera uno podía elegir el arma por el número que te tocaba en una lotería en donde entraban tu número de documento, te tocaba ejército o fuerza aérea o infantería de marina y los números más altos les tocaba lo que llamaban marinería, que es la armada. Ujú. Y ahí me tocó a mí y entonces ahí estuve los 3 meses que duró esa corta pero muy intensa guerra de las Malvinas, que
para tu generación y para mis alumnos es como si les hablara de las cruzadas o de las guerras napoleónicas. Eh, pero yo creo que como, me parece que en más o menos medida, como absolutamente a todo el mundo que le ha pasado algo en la vida, es desde ese lugar donde uno mira, cuenta y entiende y ojalá simpatiza y empatiza con las historias, con los sufrimientos y con lo que han pasado los demás, ¿no? Entonces, eso es un poco, yo siento que esa ha sido mi entrada para trabajar como me conociste vos en Guatemala, con la memoria histórica y las guerras y la violencia y la represión en Guatemala, en Colombia y en mi país, en Argentina, y en Chile, donde estoy ahora. Claro, y precisamente en una entrevista sobre los viajes del Penélope, hablabas de cómo es que a través de contar la historia de esta embarcación y de la gente que estaba combatiendo junto a ti en la Guerra de las Malvinas, llegaste a contar tu propia historia. Entonces Ujú. haces una primera persona atípica ahí. Sí, ¿Cómo logras eso? sí, yo me di cuenta, digamos, realmente el libro se llama Los viajes del Penélope, porque el Penélope, que es un barquito de madera, un velero, eh, una, el nombre, me han dicho los expertos en estos temas marítimos, que se llama ketch, pero para mí goleta, no me importa que no sea exactamente una goleta, a mí me gusta más la verdad poética. Eh, y era un barquito de 16 metros de eslora, de madera, construido en 1927, que cuando yo no tenía ni idea de toda esta historia, que yo la investigué para escribir el libro. Y el libro me di cuenta de que funcionaba como, yo no quería escribir mis recuerdos de la guerra. Y entonces Mm. es una especie de cajas chinas o de matrioscas rusas, ¿no? De que hay como una muñeca y la abrís y adentro tiene otra y tiene otra y tiene otra. Eh, Porque a mí me parece que creo que me gustaba esa combinación de no contar solamente la historia de los demás. Obviamente, si yo iba a contar la historia de una guerra en donde yo participé, no podía dejar de mencionar quién soy yo y de dónde vengo, porque si no, le estaría ocultando algo a los lectores. Claro. Pero por otro lado tampoco quería contar solamente mi historia y yo. Entonces, esta idea de acercar, ahora que lo preguntás, creo que tiene sentido. Yo estoy dando un taller de periodismo narrativo en algo que se llama Escuela Portátil, que hace 11 años inventó un gran cronista chileno, Juan Pablo Meneses, Ujú. y ahora tiene mucho más sentido. Y tengo alumnos eh, en, en 8 países y 6 usos horarios. Eso es complicado, porque tengo gente en California y otros en España, y entonces tenemos que hacerlo como al mediodía para que no sea ni demasiado temprano ni demasiado tarde. Y ayer estábamos hablando un poco de este tema yo creo que una de las cambios del periodismo narrativo, de la crónica en el siglo XX, en el paso al siglo XXI y sobre todo en esta década de, ¿no? del 2010 al 2020, en donde hay, hay una uno ya no se compra una revista, o ya no, y hay muchas revistas y de las mejores que ni siquiera existen en papel. Ujú. Este periodismo digital hace que la gente entre por las redes sociales y te busque, y muchas veces
hay gente, digamos, que tal vez que te ha leído a ti, que me ha leído a mí, y que me dicen, vos escribiste esto y no saben ni dónde lo leyeron, ni cómo se llama el medio que lo publicó. claro. Eh, y entonces uno no es que ya ha ganado su lugar, la gente dice, ya está, me voy a comprar este diario porque me da confianza y entonces a ver qué me encuentro, sino que vos tenés que irte ganando confianza a medida que la gente va avanzando en la lectura, no sabe ni dónde se metió en internet, ¿no? Digo, ¿dónde leíste esto? Lo leí en Facebook. No, no. Sí, claro. Es como, como si dijera, me lo trajo el correo. Sí, Facebook es como la Y boca que se entonces, lo traga todo, ¿no? claro, pero yo creo que en ese tema el mostrarte, el saber quién es uno, de dónde viene, cómo hizo la investigación, cuál es su relación con sus fuentes, eh, tiene que ver con una palabra clave, que es la transparencia. eh, que, eh, y en ese sentido, yo estoy viendo, por ejemplo, que cada vez más los libros de crónica te cuentan una historia y te cuentan cómo investigaron la historia. Sí, claro. Y en ese sentido, a mí me parece que hay unas formas de ponerse a uno, digamos, las crónicas del yo, que son autorreferenciales. ¿No? Es Ujú. decir, ya vas, no me cuentes más, esto te interesa a ti y a tus amigos. A mí yo quiero, digamos, yo me compré un libro para que me hablaras de la, de las guerras de Sendero Luminoso en Perú, o del proceso de paz en Guatemala, o de la República Bananera en Costa Rica, y no, digamos, hasta un cierto punto contame tu historia en lo que tiene que ver con, por ejemplo, en mi caso, yo en algún momento del libro hablo de la persona que a mí más me explicó sobre las plantaciones bananeras en Centroamérica, que fue durante casi 20 años mi suegro, el padre de mi ex esposa, que llegó de los años 40, de peón de la United Fruit Company hasta foreman de irrigación. Este, y digamos, para mí, digamos, yo tengo que decirle a la gente que esa fuente era mi suegro. Claro, No, claro que había ese vínculo. mucho, pero también, eh, sí, digamos, algo de cuestionarse, incluso a veces discutir, ¿no?, con el lector, y decir, esto lo puedo contar de esta manera, esto de esta otra, decido, uno toma decisiones, ¿no? Y yo creo que venimos de un periodismo en donde el periodista no le cuenta al lector sus dudas y sus decisiones, y ahora hay bastantes ejemplos en donde esto cada vez se hace más. Pero obviamente eso es un comienzo, no es un final, ¿no? Y entonces eso nos tiene que servir, digamos, es desde dónde cuento yo y quién soy yo para contar, pero después tengo que contar. Y entonces, en los viajes del Penélope yo cuento la historia de, de las Islas Malvinas, de los malvinenses, de los isleños que viven allí, la historia de la gente con la que yo fui a la guerra, y como yo estaba en este barco y era el único civil que estaba haciendo el servicio militar, mis compañeros eran, sobre todo los más cercanos, eran soldados profesionales, y ese era mi mundo. Y después me puse a investigar sobre la historia del fascinante del que hizo este barco, que es un barco histórico de un explorador alemán. Entonces me fui yendo hacia las historias que están alrededor de, de esta historia. Y me parece que ahí encontré algo que tiene que ver con la raíz de muchos de los conflictos y de las guerras, que es la identidad, el nacionalismo, el construir un nosotros.
hay algo que tiene no muchos barcos, pero este barco en particular. Un barco puede tener un nuevo dueño y puede tener una nueva bandera, ¿no? Vos, si pones en tu casa está en Ciudad de Guatemala, pones la bandera de Guatemala y no va a tener otra bandera porque no va a navegar tu casa. Claro. En cambio, este barco fue un barco, no solo un barco alemán, sino un barco de uno de los héroes de la exploración del mundo que tenían estos locos alemanes a partir de Humboldt, de conocer el mundo. El que construyó el Penélope con este barco exploró lugares en la Patagonia y en Tierra del Fuego que nadie había explorado y tomó fotos en el barco tenía atado un hidroavión y con el hidroavión tomó las primeras imágenes aéreas de gran parte de la Patagonia. Y después este barco se convirtió en un barco mítico para los habitantes de las Islas Malvinas durante 80 años. Tanto es así que ellos le dedicaron una estampilla. Y para Ya. nosotros este es nuestro barco, nuestro barquito, con el que tratamos de ganar una guerra imposible de ganar contra la tercera potencia mundial durante 3 meses en 1982. Y entonces, para nosotros, ese mismo barco con la bandera argentina es nuestro Penélope, para los alemanes es el Feuerland, para los malvinenses es el Penélope, pero sin acento, Penélope. Y, y, y entonces el tema de cómo cada uno, ¿no? Es lo que a veces pasa con esos relatos de gente de dos grupos que se pelean a muerte y que un periodista trata de entender qué le pasa a uno y qué le pasa al otro, ¿no? Claro. Cómo están en todos nuestros países y en este momento de gran lucha política están los que piensan que todos los de su bando son buenos y todos los del otro bando son malos. ¿No? Y entonces el tema de, entender, de ayudarte a entender al otro, que es lo que decía el gran maestro Kapuczynski, y yo creo que es una de las cosas que permite esta forma que yo acogí, digamos, y a la que me dedico del periodismo narrativo. Sí, como dirían en Colombia, tenaz. Precisamente sobre el tema del periodismo narrativo, en tu libro, Periodismo Narrativo, cuentas la historia de la periodista Ginger Thompson y de cómo pues ella, digamos, en una situación muy específica, voltea hacia otro lado y entonces encuentra la historia, pero también resaltas mucho, pues así lo interpreto yo, el tema de cómo es que frente a dos personas, digamos, recuerdas muchísimo más la historia que el discurso. Sí. Entonces, ¿cómo encontrar la historia, cómo acercarte a la historia en estos tiempos, digamos, de monotonía, de tantos números y sobre todo de no poder salir? Muchos periodistas, pues, resguardando su propia vida, no han podido salir, digamos, y algunos preferirán no hacerlo. ¿Cómo harías tú? Hay un tema que yo creo que adquiere más fuerza en este momento de encierro. Y es aquellas cosas que tienen que ver con la capacidad de escucharnos a fondo y en serio. El arte de escuchar, el arte de escucharnos, ¿no? Nosotros en este momento estamos cada uno encerrados, vos estás en tu casa, yo estoy en la mía, estamos a miles de kilómetros de distancia, eh, pero eso no significa que nuestra charla tenga que ser más superficial que si nosotros estuviéramos como hemos estado en otro momento, tomándonos un exquisito ron Zacapa en, en, en un bar de Ciudad de Guatemala. Sí, estoy tratando de recordar el nombre, pero no me acuerdo. No me acuerdo. Estamos,
¿no? Entonces, sí, es cierto que no podemos, digamos, el no poder salir no significa que no podamos tener una de las cosas fundamentales del periodismo, que es escuchar a los demás. Además de encontrar y poder recibir, digamos, hay cosas que podemos leer porque están online y otras que no están online, pero alguien nos la puede mandar. Eh, y en ese sentido hay muchos de los grandes clásicos de la literatura se hicieron de oídas, ¿no? El, yo crecí con las novelas de Emilio Salgari, del Tigre de la Malasia y todas esas grandes aventuras en los mares del sur. Salgari nunca salió de Italia. Julio Verne escribió sobre viajes a la luna, obviamente, nunca fue a la luna. Y Claro, hay un tema por un lado, de imaginación y en el terreno de la no ficción, el comunicarse con los demás y contar las historias de otros. Y esto es algo que podemos hacer, ¿no? Por un lado, a partir de nuestros propios recuerdos de cuando salíamos, y por otro lado, escuchar de otra forma. Digamos, ahí también, digamos, lo que tiene, hay mucha gente que está paralizada y que no puede tener el ritmo frenético que tenía antes, pero lo bueno es que en esa parálisis podemos hablar largamente con ellos. claro. Y claro, con tal de que tengan bueno, un teléfono. Y, y en eso eh, hay cosas que yo creo que se pueden hacer ahora. Pero había una cosa en la primera parte de tu pregunta que también quería decir algo antes de qué podemos hacer ahora. Eh, Sobre, sobre el desvío hacia la historia, ¿no? En una circunstancia específica, ver hacia otro lugar y de cómo recuerdas mucho más la historia que el discurso. Sí, entonces claro, en realidad lo que nosotros estamos haciendo cuando escribimos, en vez porque no le estamos contando esto, no vamos a la casa de cada uno de nuestros lectores a contarles la historia, es un relato a distancia. Entonces, de esa misma forma lo podemos recibir, ¿no? Claro. Em, yo tengo, digamos, en esta época digital, yo ahora sigo en todas las redes sociales a Ginger Thompson, a pesar de que nunca tuve la única vez que la vi fue en aquello que yo escribí en la introducción de periodismo narrativo, cuando contaba la historia de cómo descubrió el otro Haití cuando decidió, en vez de ir a cubrir el funeral del ministro, Claro. irse con su chofer a cubrir el funeral del chofer del ministro, que era el amigo del chofer de ella. Eh, en el comienzo de la era Trump, uno de los grandes hechos que hicieron entender lo desalmado, la perversión de esta cruzada anti-inmigrantes de Trump, fue cuando, cuando decidieron separar en las familias inmigrantes a los niños y encerrarlos como en jaulas. Ujú. Esa, esa historia, todos somos la niña que lloraba, pero que también explicaba con mucha claridad su historia. Esa es una historia de Ginger Thompson, del 2018. Y por esa historia se ganó el Pulitzer. Trabajando ella, cuando yo la conocí y lo que hizo ella en Haití, que contaba en ese discurso, ella trabajaba para el New York Times, ahora trabaja en ProPublica, que es un Ujú. medio eh, de, digamos, digital, y entonces que utiliza textos, utiliza videos, utiliza podcasts de audio, fotos, para contar los temas de interés público, ¿no? Y entonces, entre tantas cosas, ella eh,
lo último que hizo fue un tremendo trabajo de investigación sobre un crimen de la DEA en México. Y son todos trabajos de una gran valentía, porque yo, digamos, sí creo que criticar al gobierno de Estados Unidos desde América Latina bueno, había épocas, sobre todo en dictadura, en donde perdías la vida, pero si no, eso no está tan mal visto en nuestro público. Pero, en el Estados Unidos de Trump, ser una periodista norteamericana y publicar en Estados Unidos estas cosas, Claro. realmente tenés que ser valiente. Y yo creo que en eso hay una cosa que para mí es importante en estos tiempos, como te decía, de periodistas que uno los va, si mañana ella no está en ProPublica, si no está en cualquier otro lado, yo la voy a seguir a donde esté. Y así con muchos otros, ¿no? Hay un trabajo en estos tiempos fugaces de estrellas que nacen y mueren, eh, en donde realmente es importante seguir, en el caso específico de los periodistas, pero también yo creo que tiene que ver con los artistas, con los novelistas, con los cineastas, ¿no? Que tienen una obra constante, que van desarrollando y perfeccionando. Eso siento que es uno de los dramas de la política, y yo lo siento muy especialmente en Centroamérica. El tema de que con cada nueva elección surgen nuevos partidos que no existían antes, Ujú. alrededor de un líder que es el partido de ese líder, y como que cada líder tiene su partido. No hay, no hay constancia, no hay una construcción, no hay, digamos, y los nombres de los partidos, un poco también como los nombres de los medios, son como herramientas publicitarias, no significan nada. ¿No? Yo creo que, digamos, qué bueno, en Inglaterra sigue existiendo el partido conservador y el partido laborista. Alguien que se llame orgullosamente de derecha y otro que se llame de izquierda, ¿no? Pero ahora es todo el partido por el triunfo, el partido por la vida, el partido... ¿De qué? Por la ¿No? Y esperanza. entonces, claro, entonces somos realmente, sí, la política son herramientas publicitarias en donde no son, la mayoría de los políticos no son nada transparentes, tenemos que transparentarlos nosotros. Esto tiene que ver con un tipo específico de periodismo, De que es el periodismo, periodismo claro. político, pero realmente, eh, si ellos no son sinceros, nosotros tenemos que contarle quiénes son y qué hacen y a quién representan y a quién están vendidos, y esperar realmente crear una ciudadanía que quiera saberlo. Claro. Entonces, y yo creo que en estos tiempos en donde es tan claro que vos tenés un país en donde un presidente dice ahora vamos a, digamos, lo importante es abrir todo y muera el que tenga que morir, y entonces tenés una curva del coronavirus en donde tenés más y más y más y más muertos, mientras que en el país de al lado tenés menos, menos, menos. Ahí tenés la posibilidad como periodista de dejar de centrarte en las mentiras que dicen, ¿no? Que creer que tu artículo es este político insultó al otro, el otro le contestó, el otro le contesta su contestación, sino irte a qué pasa con la gente, irte a los datos, irte a los hospitales, irte a la gente con hambre, y llamar a los políticos y a los empresarios y a todas los poderes públicos y privados, a, en una situación en donde los datos mandan, ¿no? Sí. En ese mismo libro, Roberto, hay pues muchísimos temas y muchísimos que me llaman la atención, pero uno de ellos, quizá el que más, es tu teoría sobre los evangelistas. Sí. ¿Cómo llegas digamos, a encontrar, digamos, esta analogía tan buenísima para digamos, dividir
separar, ¿no? O mejor dicho, mostrar los tipos de narradores o narradoras que hay. Hace como, no sé, hace como 20 años eh, empecé a usar esto eh, acordándome de que yo fui a un colegio en donde nos enseñaban la, digamos, A leer la la Biblia, Biblia, ¿no? a leer la Biblia, era un colegio, fui a un colegio privado inglés, de, de hecho, no sé si se escucha cuando me entran cosas al chat. El chat más activo que tengo es el de mis compañeros de la escuela primaria, de los años 70, eh, y era uno de esos colegios de una denominación religiosa, y entonces yo aprendí. eh, y después me di cuenta de algo que en general yo creo que lo han reflejado algunos escritores a lo largo de la historia, el tema de que las historias, las grandes estructuras narrativas se repiten y que el que sabe, el que conoce las estructuras narrativas que están metidas en la cabeza de los lectores es el que puede usarlas para una serie de Netflix, para una película, para una novela y para el periodismo narrativo. Em, Claro. entonces, el, eh, la, y en nuestra cultura, estas historias, estemos a favor o en contra, seamos religiosos o no, hay ciertas historias básicas que son las grandes fórmulas de los clásicos griegos, la, la historia de la guerra de Troya, que tratan de vencer los griegos a los troyanos con la fuerza y finalmente vencen con la astucia. Ujú. La historia de la Odisea, en donde uno de esos guerreros trata de volver a casa y no llega nunca. Y la historia bíblica, pero digamos, y que tiene, hay muchas historias que se basa, todavía seguimos pensando, muchos reportajes y crónicas periodísticas, como la historia del hijo pródigo, como la historia eh, de la parábola de Marta y María, digamos, este tema de crecer en una cultura, la cultura judeo-cristiana y sobre todo la cristiana, la que ha dominado durante tanto tiempo la cultura de nuestro continente, eh, es que yo la primera en la introducción a mi libro, que es que muchas veces las ideas nos entran a partir de las historias, ¿no? Ujú. Mira, para que me entiendas este concepto, te voy a contar una historia. Y yo me acuerdo que uno de los trabajos, de las cosas que yo como profesor o como de periodismo más me han gustado en mi vida es un trabajo que yo hice en Guatemala con la Academia de la Deutsche Welle, en donde teníamos que en 2 semanas producir una revista, que era una revista de memoria e historia, que se llamaba El Retrovisor, ¿te acordás? Sí, sin duda. Y ahí, por ejemplo, había un grupo en donde eran grupos de 3 y cada grupo eh, 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 la historia que podría funcionar. Y Julio Sicán de Antigua, no sé si Ujú. seguís en contacto con él, Sí, trajo una historia preciosa y terrible de un cura que fue hostigado y torturado y finalmente asesinado eh, sí que fue por, la por los historia militares. en la que escribo también yo. Y él trajo la historia y ustedes la, Ujú. la armaron, ¿no? Sí, Eh, y y la tercera era una gran periodista de El del Salvador. Salvador, Patricia Carías. eh,
Patricia Carías. Y Ujú. ustedes tres, entonces ¿te acordás que les dije, ¿por qué no lo contamos como el Vía Crucis? Sí, y así fue contado, como un ¿No? Vía Crucis. Sí, y porque tiene, todo el mundo sabe, digamos, sea que hace muchos años que no entre a una iglesia o que siga, o que se haya pasado a un lugar en donde no está. Por ejemplo, los templos protestantes no tienen estas imágenes pero, Ujú. digamos, eh, esto es algo que está. Es una estructura comprensible, ¿no? Y lo que le pasó a este cura era como un vía crucis. Eh, y ahí, entonces en este capítulo, yo al principio utilizaba los comienzos de los 4 evangelios de San Marcos, de San Mateo, de San Lucas y de San Juan, como formas de empezar una historia, como para la lección de comienzos, cómo escribir el comienzo de una Claro. crónica, de un perfil, de un reportaje. Pero después me di cuenta, pero en esas cosas en que tenemos el privilegio los profesores, de que son los alumnos los que te hacen con sus preguntas o con sus propuestas pensar. Yo dije, esto es mucho más que 4 comienzos, son 4 formas de mirar una historia. Y tenemos una complejidad y una riqueza que no tienen no hay ninguna otra religión en el mundo, de las tantas religiones que han existido y existen en el mundo, la mayoría cuando cuentan lo que para ellos es la historia verídica, que les viene de su dios o de sus dioses, lo cuentan una vez, ¿no? Se supone que si, Mm, ya. ¿no? Si cuando Jehová digamos, le cuenta a Abraham que quiere fundar una religión, que él es el único Dios y que Abraham entonces tiene que agarrar a su pueblo y sacarlo de esos lugares pecaminosos y llevarlo por el camino de la amargura para ser puros, y cuando le da los 10 mandamientos a Moisés, esas cosas se cuentan una vez. No es que haya 4 evangelistas de Moisés contando 4 versiones distintas de los 10 mandamientos. Claro. Eh, en cambio, un poco por la historia tan interesante de las comunidades que fueron formando lo que ahora es el catolicismo, y que siempre hubo diferencias. De hecho, digamos, desde la Edad Media, que estuvo la raíz de la Iglesia Católica de Occidente, la de Roma, pero también la Iglesia ortodoxa de Oriente, con sede en Constantinopla, y los ortodoxos de Grecia y de Rusia, y después la cantidad de denominaciones protestantes. El cristianismo es amplio y múltiple, y está reflejado en eso, que es ese texto tan extraño, tan distinto del Bhagavad Gita, del Corán, de las enseñanzas del Buda o de Confucio, que cuentan la historia una vez. Y Ujú. estas son 4. Y Sí. cada vez terminan de contar la historia de Jesús y después empiezan de vuelta. Y otra vez, y otra vez. Y a mí me pareció que sin hacerle demasiado ruido, ni jugar demasiado con eso, hay algo, sobre todo en los 4 comienzos, que hace que sean 4 formas completamente distintas de plantearse contar una historia, ¿no? Y por eso, Ujú. digamos, es muy, muy, muy distinta la forma en que empieza cada uno, y por eso eh, en me parece que dan lugar a 4 grandes tradiciones periodísticas de contar en profundidad los temas, ¿no? Una que es el periodismo de datos y de investigación, que yo lo emparento con San Mateo; otro que es el periodismo de contarlo todo, que lo emparento con San Lucas, que es como un historiador; otro que es una mirada poética,
en donde la palabra, más que los hechos y los datos, es protagonista, que es el de San Juan, y otro que tiene que ver con una estructura muy literaria de contar mediante escenas, como hace muchas veces un cronista, que es la de San Marcos. Y entonces eso, bueno, no podríamos, digamos, Sí, eso es para una explicar todo entrevista. esto, yo creo que en una de las clases que tuvimos en Guatemala, ¿no? Yo le fui poniendo Sí. en PowerPoint esos, Mm, esos, esos comienzos, pero me parece que ver de qué manera tanto los textos clásicos como que incluyen lo que tiene de literariamente sabio textos como la Biblia, como cosas actuales, digamos, el tratar de contar, digamos, de por qué la gente está enganchada con historias digamos, tan distintas como Juego de Tronos o como Breaking Bad, ¿no? Eh, y tienen digamos, cada una de ellas tienen elementos que en donde nos sirven para contar la parábola digamos, sin ir más lejos de cada uno de los líderes o de los personajes públicos de cada uno de nuestros países, como una historia, como una extraña parábola literaria, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, yo creo que lo hablamos en algún momento, hay un grupo, hay un documentalista en inglés que vive en Barcelona, Justin Webster, que hizo un ejemplo de esto, que es contar la muy extraña historia guatemalteca del abogado Rodrigo Rosenberg. sí, Eh, y esa es una, digamos, realmente es uno tiene que tratar si uno acumula datos, que es lo que hacen en un juicio, te abruman los datos. Los lectores no son jueces, no tienen ninguna obligación de comerse todos nuestros datos. ujú, Entonces le tenemos que dar una estructura y muchas veces las estructuras que mejor funcionan son las sabias estructuras que nos vienen de, de la, de la tradición literaria y cultural. sin duda. Hace poco publicaste 3 relatos breves de ficción Sí. y bueno, yo vi, es mi percepción, dime si me equivoco, pero siento que a ti mismo te sorprendió verte escribiendo ficción, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue esta migración y si crees que va a Sí. haber, digamos, más migración de periodistas hacia la ficción en el marco de esta crisis mundial. Eh, en mi caso, yo soy un gran lector de ficción, y ahora también en la pandemia trato de buscar también, digamos, aprovechando estas redes. Hay, por ejemplo, páginas que tienen disponible online películas actuales y muchos clásicos y Mm, series y Netflix y HBO. Eh, entonces, siempre traté de aprovechar eso para la no ficción, pero acá me pareció, yo hasta ahora me dio para cosas mínimas. El intento fue que, digamos, que cada una de ellas tenga 100 palabras, mm, eh, y porque me parecía que vivíamos en este momento pandémico extraño en donde daba digamos, se me ocurrieron estas 3 historias. Tal vez siga. Mi hijo me dice que tendría yo mucho más éxito y más lectores si escribiera novelas como la que a él le gustan. Él creció con Harry Potter y después se metió a los mamotretos de R.R. Martin. Él se leyó todos antes de ver
las películas, de la serie de Juego de Tronos. Yo creo que hay una cosa, me parece que esto es una... Hay dos formas de meter la ficción en el periodismo, de involucrar la ficción en el periodismo. Eh, una tiene que ver con sin salirse de la no ficción, meter elementos literarios, digamos, el qué sigue siendo la realidad, pero el cómo es el elemento literario. Y hay muchos autores, muchos ejemplos de autores y tal vez puede que alguno de los más leídos en este momento sean cronistas de esta generación como Leila Guerriero, como Juan Villoro, eh, como Alberto Salcedo Ramos, como Martín Caparrós, que, eh, que usan, por un lado, un lenguaje literario, digamos, con metáforas, con parábolas, digamos, y siempre dicen, digamos, no, yo me imagino como que su cabeza explotó, ¿no? O sea, si realmente contamos que la cabeza explotó, esto es ficción, pero nos podemos imaginar, por ejemplo, el enojo, el odio como Claro. esto, digamos. Si esto, siempre estamos imaginando cosas cuando vemos, y digamos, las comparaciones, las metáforas, los sueños, digamos, hay un autor español, Javier Cercas, que muchas veces, sin salirse de la no ficción, te dice, y yo me imagino, entonces, me imagino esta historia con este tipo, ¿no? Y sí, pero está claro que es un sueño, que es una imaginación, que es una comparación, que es una metáfora. Es un juego para ver de qué manera la ficción le ayuda a entender la no ficción. Pero también desde siempre hubo eh, eh, jóvenes con vocación literaria que se metieron en el periodismo como forma de ganarse la vida y después se dieron cuenta como que si eran buenos, que tenían como dos vocaciones. Y otros que a partir del periodismo fueron creciendo y se fueron haciendo grandes periodistas y dijeron ahora, pero para ser un escritor reconocido voy a saltar a la ficción, porque sin una novela yo no valgo, ¿no? Y entonces hay muchísimas historias, digamos, qué sé yo, desde García Márquez hasta Hemingway, eh, y que conservaron esta doble naturaleza durante toda su vida. Ambos, digamos, después de publicar novelas muy reconocidas, siguieron volviendo porque tenían todavía cosas que contar como periodistas. Probablemente el que lo haga más sistemáticamente en este momento es Martín Caparrós. Caparrós tiene como una especie de proyecto de vida en donde un año publica un libro de no ficción y al año siguiente uno de ficción, y es uno y uno, uno y uno. Tienen mucho más, él yo creo que está muy enojado de que no tengan tanta repercusión y tanto éxito sus novelas como sus crónicas. Yo creo que es mejor cronista, pero digamos, él quisiera como tener las dos Claro. cosas. Tomás Eloy Martínez hizo, digamos, saltó a la novela, pero todas sus novelas están muy basadas muy cercanamente en la realidad. Yo escribo sobre Tomás Eloy Martínez en periodismo narrativo y digo que vuela lejos pero bajito. Sí. No es Sí. como, digamos, si los comparás, García Márquez se abre a, digamos, junto con novelas que son absolutamente crónicas periodísticas de algo muy real. De hecho, hay un libro maravilloso de
Correa, que cuenta la historia de la crónica de una muerte anunciada. Crónica de una anunciada es una novela de García Márquez, pero está con algunos nombres cambiados y algunas cosas como novelizadas. Es una historia que sucedió realmente. En cambio, Sí, de ahí él salta a 100 años de soledad que no tienen nada que ver con, digamos, de eso. sí, Es sin duda. realmente un realismo mágico que no es periodístico. ¿No? Vos mismo haces las dos cosas, ¿no? Vos tenés tu lado periodístico y tu lado ficcional. Mm, no, no tanto. Precisamente una colega lectora menciona Crónica de una muerte anunciada como ejemplo de lo que dices. Y bueno, Roberto, llegamos ya a la hora y pues quisiera agradecerte de una vez y despedir con una pregunta. ¿Cuál es la principal caja de herramienta que tiene que tener a la mano un periodista en la actualidad, digamos, en este contexto del que empezamos hablando, de encierro, de monotonía, de números? Y qué esperas tú, digamos, también como maestro de periodismo, pero también como juez en muchos certámenes de crónica? ¿Qué esperas tú, digamos, a leer una crónica sobre la Sí. pandemia? Sí. Eh, para mí fue muy difícil este semestre. Yo di, tal vez, digamos, lo más intenso que he hecho en este semestre es dar la materia o asignatura o ramo, según se llama en varios países, de introducción al periodismo para los alumnos de primer año de mi universidad. Eran 3 secciones, eran 75 alumnos. Ahora, este fin de semana, tengo que corregir 75 trabajos. Y son chicos a los que yo no conocí, nunca los vi, Mm, porque íbamos a entrar a clases el 16 de marzo y el 15 de marzo se cerró la universidad. ¿No? claro. O sea, no llegamos a vernos, todo fue a distancia. Y en introducción al periodismo yo tengo que contarles, preguntarles y darles datos de qué es un buen periodista y qué tiene que hacer, como en el inicio de esto. Y, y yo creo que digamos, mm, hay una serie de valores. Uno absoluto es la independencia. Yo creo que en este momento se disfrazan de periodistas muchos vendedores de humo, muchos farsantes, muchos intereses creados. eh, y entonces, digamos, no, digamos, así como la calidad de lo que uno hace se ve no porque te compraste la revista en la que confías, si el libro querés, sino que te encontraste con un texto que a veces no sabes ni de quién es, y a medida que lo vas leyendo te vas dando cuenta quién es el que lo escribió. Hay yo creo que no, lo indispensable es el rigor, la vergüenza como algo positivo, como de decir yo no voy a publicar algo que no tenga un valor, porque ahí estoy poniendo mi firma, ahí estoy poniéndome yo, esto no puedo, porque pagan poco, publicar cualquier cosa. Ni algo que responda al interés de la fuente o del medio y no al mínimo interés de tus lectores, ni tampoco algo que no tenga la mínima calidad requerida. Hay que tener ambición, hay que tener coraje y hay que tener independencia. Y después lo que hacemos es, por un lado, investigación, chequeo, hablar con muchas fuentes, y en esto también uno puede, cuesta más, pero uno puede contactarlos, escribirlos, llamarlos desde el encierro y consultar muchas cosas. Digamos, ahí uno encuentra cosas publicadas en donde con un mínimo chequeo en Google podrían haber evitado un error. Claro.
Después también esto que decíamos, el tema de la cultura, digamos, leer a los colegas, leer qué se está haciendo y cómo, digamos, si vos, ya sea en el periodismo de datos y de investigación o en la redacción de una noticia y mucho más en el periodismo más literario, narrativo, es leer lo que se está haciendo ahora y insisto en que tenemos en América Latina y España la gran posibilidad de tener gratis a un clic en vez de estar jugando este, o viendo cosas de prensa rosa o de ricos y famosos, ver de qué manera cubren, por ejemplo, la pandemia, los diarios de España, los diarios de México, los diarios de Argentina. Estar al tanto del presente y de los maestros del pasado. Y por otro lado, hacer grupo, hacer piña, ¿no? Digamos, en cada país es distinto este tema, estar unidos. Y Ujú. siento que a la distancia, cada uno encerrados en su casa, esto es más difícil, pero yo creo que es contar con nuestro grupo, con nuestros colegas, ¿no? A mí me gustó mucho cómo eran, digamos, era a veces en estos talleres que di en Guatemala y que espero que en esta década poder volver, hace tiempo que no voy, pero digamos, me pasó que yo era el nuevo, pero ustedes ya se conocían. Y, Ujú. hay, y eso yo creo que es bueno, saber quién está en tu onda, a quién seguir, y esto obviamente es mucho más fácil cuando te juntas en un bar o en una aula universitaria, pero también en la distancia vos podés hacer grupos, reuniones, ¿no? Eh, yo creo que estos son los elementos. El tema de la ambición, mucho del periodismo actual no es importante porque ni siquiera lo sueña, ni quiere. Así, con ambición podés hacer algo malo, pero sin ambición vas a hacer algo malo. Y Sí, en segundo lugar, el tema de la investigación, el reporteo, el chequeo. En tercer lugar, el estar atento a qué se hace y qué se hizo. Y en ese sentido, leer y mirar productos de la cultura digital, audiovisual. Yo, por ejemplo, el otro día estuvimos con mi pareja viendo, que también es periodista, viendo en Netflix algo de pequeñas historias sobre el encierro, sobre la pandemia, sobre el, de cineastas convocados por Sebastián Lelio, un cineasta chileno, pero que son de muy distintos países. Y eran como cosas muy chiquitas, de 4, 5, 6 minutos, muchas grabadas con un celular y muy distintas, ¿no? Digamos, había uno que creó una, digamos, para explicar la locura de estar solo y encerrado, un mundo en donde él mismo, con 3 camisetas de 3 colores distintos, era como 3 personas. Y entonces se iba filmando y después lo armó de forma como que él hablaba consigo mismo, con el otro yo. claro. Hay un italiano agarró los muñequitos del Papa y de la reina Isabel de Inglaterra y hizo como una cosa que parece como simple, pueril, pero muy graciosa, de, de cómo de repente todo el mundo está encerrado como ellos estuvieron siempre, sin, digamos, la reina desde que nació y el papa desde que lo eligieron papa, de cómo hay este tema de no poder encontrarse con la gente, en su caso por la fama y por la mezcla de la seguridad y que nadie actúa. Hay una cosa muy interesante en ese trabajo que tiene que ver con aquellos súper famosos que no
en el momento en que entran a un lugar, todo el mundo actúa para ellos. Ya no los ven actuar para sí mismos, ¿no? Esto yo el otro día estaba dando en mi taller una clase sobre García Márquez y la enorme dificultad que él tuvo para escribir el Noticia de un secuestro. Y al final terminó entrevistando encerrado en la casa de sus fuentes, y era lo único que podía hacer, porque no podía salir a la calle a reportear porque llegaba a un barrio y era García Márquez. Y la noticia era que él había llegado, él no podía ir aprendiendo su vida, porque la noticia era él. Ya. ¿No? Y eso dentro de todo los periodistas que somos anónimos lo podemos hacer. Esto es, por ejemplo, una de las cosas que me dejó pensando, esta cosa que son 4 minutos con 2 muñequitos, y mientras que el otro, digamos, con una cámara, ¿no? con un trípode, con un teléfono como este, una cosa como esta, escribió un guión y se grabó a sí mismo hablando con sus otros yo. Y había muchos de estos trabajos. Entonces, estar todo el tiempo atento, muy concentrado en nuestro trabajo y muy atento a lo que están haciendo los otros. Y aprovechando que en este momento de pandemia en tantos países están tratando de contar la misma historia. Sin duda. Bien, Roberto, te agradezco mucho una vez más por esta charla, por esta hora de charla que se me fue volando. Siempre es un placer hablar contigo y espero que en el futuro podamos conversar con un café en cualquiera de los países, ya sea en algún premio Gabo, que tú vengas a Centroamérica y que nos veamos pronto y te mando un gran abrazo. Muchas gracias. Un gran abrazo para vos, y si también están escuchando añorados amigos, colegas de Guatemala y de Centroamérica en general, también extraño mucho las visitas para allá y espero que nos podamos volver a encontrar. Y te agradezco y celebro este ejercicio de entrevistas que estás haciendo, eh, que realmente, digamos, con tiempo, digamos, muchas veces las entrevistas de radio son 5 minutos, eh, esto permite también Sí, hablar sin duda. con más calma. Así que Sí, muchas gracias. gracias a ti, Roberto. Un gran abrazo y que nos veamos pronto. Gracias. Chao. Chao.